Se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dejó escrito, si a alguien se le muere un hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda de descendencia de su hermano. Había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección de los muertos y vuelvan a la vida, ¿de cuál será de ellos la mujer? Evangelio según San Marcos capítulo 12, versos 18 al 27. La fe y el testimonio son indisolubles. La presentación de Dios a lo largo de la historia sagrada, de la historia bíblica, es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Y eso es claro en la Sagrada Biblia. Para cualquier persona que sea católica y creyente y bautizada, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La fe, dice la Santa Biblia, en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos, de acuerdo al Evangelio según San Marcos capítulo 12, verso 27. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 3 de junio, año 2020. ¿Cómo disuelve Jesús los conflictos entre los grupos y los movimientos religiosos en una sociedad? ¿Cómo cada persona parece tener derecho a pensar como quisiera pensar, pero tiene que haber alguien que le oriente a la persona que está equivocada o ese no es el camino? Por eso es tan importante en materia de religión, en materia de Biblia, en materia de fe, en materia de pedagogía de la evangelización misma, una frase que me parece muy contundente: la fe y el testimonio son indisolubles. Cualquier persona que pretenda predicar, entrar a alegar, cuestionar alguna verdad de fe, acercarse al maestro y decirle esto es cierto o no lo es cierto, van a resucitar, ¿cuándo van a resucitar? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Es verdad que el mundo se va a acabar y cuando se vaya a acabar sucederán estas cosas? ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo solucionar? Y lo hace el maestro. ¿Cómo pone las personas a pensar de que la fe en la persona es tan importante como el testimonio mismo que la persona da allá frente a una sociedad? Una persona no puede predicar una religión y hacerle mal a los demás. Una persona no puede predicar una religión y sacarle la plática a los demás e engañar a los demás, manipular la palabra de Dios. O una persona no puede predicar una religión y volverse casuístico, de volverse de ese tipo de personas. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Pequé? ¿No pequé? ¿Me avancé o no avancé? Hay grupos en el tiempo de Jesús que practican este tipo de religión. Y hay 2 grupos, y el primer grupo se llaman los fariseos y el segundo grupo se llaman los saduceos. Y los fariseos eran un grupito que de la élite de la sociedad eran muy hábiles en su manera de hablar y de presentar una religión que les daba ciertas ganancias a ellos y ponían a la gente a moverse y a movilizarse en lo que ellos decían. Pero había otro, un grupito que se llaman los saduceos, que a eso se refiere el tema para hoy. ¿Y los saduceos quiénes eran? Una élite aristocrática, latifundista, comerciante, y también tenían una manera de pensar muy conservadora. Por ejemplo, no aceptaban la fe en la resurrección de los muertos y vivían una religión que les producía muchas ganancias y muchos bienes y privilegios para la misma sociedad.
Estos dos grupitos siempre atacaron a Jesucristo, fariseos y saduceos. Y los dos grupos como que representan ese modelo de sociedad, un modelo de religión donde la persona está más interesada en la casuística, en los elementos, en ser como cositero, como decimos en Colombia, y no ser amplio la manera de pensar y de entender. Así funcionaba el asunto. Jesús como que nos pone a pensar hoy en ser unos católicos y unos creyentes donde fe y testimonio van parejito. Es decir, la fe y el testimonio se tienen que encontrar permanentemente en una persona creyente, en una persona que valga la pena, es decir, que conozca la doctrina de Jesús de Nazaret, que no sea casuística, que no mantenga preguntando es lícito, no es lícito, se puede, no se puede, es válido, no es válido, doy un paso adelante o lo doy para atrás. Muchos no conocen la doctrina, pero tienen fe. Esa es la posición de Jesucristo. La posición de Jesucristo para solucionar el problema entre tanta diatriba y tanta polémica por la palabra de Dios que cada uno la interpreta como le parece, aquí hay una posible solución. Jesús de Nazaret dice que muchos no conocen la doctrina, pero tienen mucha fe. Y a cantidad de personas le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Crees en lo que yo puedo hacer? ¿Crees que yo te puedo sanar? Yo soy Jesús de Nazaret. ¿Tú crees que yo te puedo hacer algo? ¿Te puedo servir para algo? Sí, Señor, yo creo. Y entonces Jesús les decía que se haga de acuerdo a su voluntad. Usted dice que yo puedo y tiene fe, entonces hágalo, que vuelva a ver, que se sane la persona, que se le saque ese demonio, que haga eso. En el episodio de la Santa Biblia, por ejemplo, en Caná de Galilea, y en el episodio de la cananea, con su fe logra la sanación de la hija víctima de una posesión. La persona no tiene argumentos, no tiene cantidad de doctrina como un fariseo o como un saduceo para alegarle. Simplemente dice, yo no sé nada de esto, pero yo tengo fe y yo sé que usted me la puede sanar. Y yo sé que usted, si yo lo llego a tocar a usted y me le hago bien cerquitica, para mí vale eso. Eso es una persona que no tiene mucha doctrina, pero tiene algo mucho bueno, que tiene fe. La samaritana abre el corazón a Dios para encontrar la verdad de Jesucristo. Abre, escucha, se deja guiar por Él. Yo no tengo mucho argumento. Yo soy una samaritana, pero ¿cómo es posible que usted venga a ofrecerme esto? ¿Usted no ve que esto es como peligroso? No entiendo, pero dígame, ábrame los ojos, póngame a pensar. La fe funciona mucho desde ese punto de vista, como la enseña Jesús de Nazaret. La fe no es para polemizarla, ni para formar diatriba, ni para saber quién tiene la razón. Usted se condenó, dio un paso de además, usted ya no tiene perdón, usted ya no tiene posibilidades. Eso no está en la Biblia. En la Biblia esta es una cantidad de gente que buscó a Jesús de Nazaret, que no tenían argumentos, pero tenían la base. Creo en lo que usted está diciendo. Creo que usted me puede sanar. Creo que usted me puede perdonar. Creo que usted es el Mesías, el Hijo de Dios. Creo que usted vino al mundo. Eso es lo que más me interesa. El ciego que es curado por Jesús de Nazaret y es interrogado por los fariseos y los doctores de la ley como para decirle, bueno, ¿usted qué hace por aquí? ¿Y hasta quién le hizo eso? Hágame el favor y no lo cuenta. ¿Quién fue el que le devolvió? Es decir, hay personas que demuestran con su fe y con su testimonio la importancia de una religión. En cambio, los saduceos y los fariseos no convencían muy fácilmente porque no tenían ese nivel de aprender a vivir una religión con fe y testimonio que son indisolubles. Una religión que es una religión de vivos y no de muertos. La religión católica es una religión de vivos, de la resurrección, del perdón, de la caridad, de la misericordia. El catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 991 va a enseñar, creo en la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos es esperanza para los cristianos, y somos cristianos por creer en la resurrección. Oigan eso, y eso lo dijo Tertuliano, y quedó escrito allí en el catecismo de la Iglesia Católica. Somos cristianos por creer en ella. ¿Y quién es ella? La resurrección de los muertos. Y el catecismo sigue ahondando
Y sigue profundizando en el tema, un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Andan diciendo que no creen en la resurrección de los muertos. Y si no creen en la resurrección de los muertos y si Cristo resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Todo lo que se diga no tiene sentido. Predicación, todo se viene al piso. Vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó y superó el pecado, la tentación, la cosa cambió. Entonces ya el San Pablo aclara el tema en esa primera carta a los Corintios, capítulo 15. Los fariseos, según la Santa Biblia y muchos contemporáneos del Señor, esperaban la resurrección de los muertos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Pero el Maestro enseña firmemente a los saduceos que no quieren creer, les dice, están totalmente equivocados. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios. Pero hay algo más. Jesús liga la fe a la resurrección, a la fe en su propia persona. Dice el Evangelio según San Juan en ese capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, Jesucristo liga la fe a la resurrección, a la persona. Yo soy la resurrección y la vida. Usted cree que yo soy eso. Y es el mismo Jesucristo el que resucita en el último día quienes hayan creído en Él y hayan comido y bebido su cuerpo y su sangre. Y así lo dice el Evangelio. Capítulo 6 de San Juan, verso 54, capítulo 5, verso 24. En la vida pública de Jesús de Nazaret estuvo presente la resurrección. Le devolvió la vida a algunos muertos y los hizo volver a la vida nuevamente. Anunció su propia resurrección, es decir, la resurrección está presente y anuncia la resurrección al tercer día después de su muerte. Yo voy a resucitar, yo voy a morir, pero yo voy a resucitar. Dice el Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 34. En final, ser testigo de Cristo es ser testigo de la resurrección. Hay que aprender a vivir una religión donde Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de los muertos.